Pero un segundito que es que se puede quitar la transcripción, que no sé cómo se quita las transcripciones aquí. Ah, mira, ya lo he conectado yo. Pero lo de la transcripción es automática, ¿eh? Porque es que tiene transcripción. A ver si... Vale, sí. Muy bien, pues cuando... Muy bien. Bueno, pues esta cosa de la unión sustancial. Esto es un concepto muy aristotélico que se refiere a esto, ¿no? A la completa hibridación, digamos, de lo psíquico y lo somático en el ser humano. Bueno, en general en todo animal y en general en todo ser natural, como digo, la materia y la forma son coprincipios, o sea, son principios que dan lugar al mismo ser corpóreo, pero en la medida en que cooperan uno con el otro y no pueden darse uno sin el otro, ¿no? Esto es... Bueno, entonces, ¿cómo se hibrida o cómo se compenetra pues este carácter de sustancia individual con la naturaleza racional, de acuerdo con la definición de... ay, perdón. Bueno, o sea, es que lo he subido esto... Bájalo con la mano. ¿Con la mano? Sí, con un dedo, sí. Con un dedo. No, ah, esto, ahí. Sustancia individual de naturaleza racional. El comentario que hace Tomás de Aquino de esta definición de Boecio propone esta fórmula, ¿no? Algo subsistente y distinto, pero a la vez respectivo. Eso es la persona. Algo que subsiste, digamos, valga traducirlo así, en su distinción de otras personas, y repito, en último término esa distinción es posible gracias a la individualidad corporal, pero al mismo tiempo es respectivo de lo otro. O sea, está relacionado, y además con una relación particularmente intensa, con lo otro que yo, el sujeto, en la doble forma de poder conocerlo y de poder quererlo, que son, repito, las operaciones propias de la naturaleza racional. O sea, aquellas operaciones para las que nos hace apta esa naturaleza. La palabra naturaleza, que también acuñó en su sentido filosófico Aristóteles, se refiere a la esencia, o sea, a la índole de algo, pero en la medida en que esa índole es principio de operaciones propias, o sea, da lugar a ciertos modos de comportarse que son acordes a ese modo de ser, ¿no? Se hizo ya muy tópico el lema aristotélico de que el obrar sigue al ser,
y el modo de obrar es consecuencia también del modo de ser, ¿no? Pues del modo de ser propiamente humano, de su ser animal racional, digamos, se sigue o se consecuencia de ese modo de ser el poder actuar de esta manera, que es mantener una relación que para nada anula, insisto, la distinción, la individualidad, pero que supone una relación verdaderamente muy intensa y muy significativa con lo otro, en la doble forma de poder conocerlo y de poder quererlo. Esto es para lo que nos hace aptos la naturaleza racional. Antonio Millán Puyes, que es mi maestro y que, bueno, José María también conoce muy bien, hizo su tesis doctoral sobre este filósofo importantísimo, filósofo español. Bueno, ya falleció hace años, en el 2005, ¿no? Hablaba un concepto que, bueno, él elaboró mucho, que es el de libertad trascendental. Bueno, realmente es un concepto originario, o sea, lo acuñó, esa expresión la acuñó un filósofo alemán llamado Heidegger, ¿no? Martin Heidegger. Pero Millán elaboró mucho esa idea, mostrando que en función de su naturaleza racional, el ser humano, la persona, no es un ser que esté preso, por decirlo así, de su naturaleza física. Aunque evidentemente la naturaleza física es importantísima para un ser humano. Y además es repito, un condicionamiento fundamental de toda su actividad psíquica superior. No la determina, pero la condiciona profundamente. Pero en función de esa naturaleza, el ser humano no es un ser que esté, digamos, encapsulado dentro de su propia piel, valga decirlo así. En un sentido físico, por supuesto que estamos encerrados en nuestra propia piel, ¿no? Pero en un sentido que no es físico, un sentido propiamente metafísico, que es en el que habla Heidegger y también Millán Puyes cuando habla de libertad trascendental, el ser humano es capaz de ir más allá de sí mismo. Eso significa, en términos filosóficos, trascender. Y ciertamente es una forma, si quieren ustedes, muy fundamental, muy filosófica, no es la forma habitual en la que nos referimos a la libertad, que es más bien la capacidad de elegir, ¿no?, de hacer opciones. Pero es una forma de libertad muy profunda, este no encerramiento, es decir, esta capacidad de salir de uno mismo, de ir más allá de uno mismo, de trascenderse, que supone la naturaleza racional, en estas dos formas peculiares, el entender y el querer. Entender es una forma de hacer mío lo que entiendo. Es apropiarme de él. Es asimilar. Millán Puyes dice que el entender, bueno, el conocimiento en general, pero muy particularmente el conocimiento intelectual, es una posesión inmaterial de formas. O sea, conocer algo es informarme de ese algo. Bueno, y de hecho, en un uso que ya está muy establecido, lingüísticamente, pues se emplea la palabra conocimiento y la palabra información como cosas más o menos sinónimas, ¿no? Pues eso tiene su origen en la teoría lemórfica de Aristóteles, ese uso lingüístico. Y cuando conocemos algo, nos apropiamos de la forma de ese algo.
pero sin expropiarle a ese algo su forma. O sea, es una información inmaterial, es una posesión inmaterial de la forma. Por ejemplo, la forma de mesa informa la materia prima, en este caso, haciéndole a esto ser mesa, bueno, pues esa misma forma, no otra, sino esa misma forma, aunque de otro modo, no material, también me informa a mí cuando conozco mesa. Evidentemente, la forma de mesa informa materialmente a esta mesa, haciéndole ser materialmente mesa. Y a mí me informa de otra manera, no materialmente. O sea, no me salen patas ni tablero, ni me pongo blanco cuando veo. Obviamente no. Pero el ser mesa de lo mesa o de la mesa también pasa a ser mío cuando conozco, cuando entiendo completamente el concepto de mesa. De manera que cuanto más conocemos, más somos. Más enriquecemos nuestro ser. Y por cierto, esto lo digo por mi amigo el esteta, más nos embellecemos. Esta es una idea de Platón que aparece en el banquete, que es extraordinario. La palabra belleza, bueno, en el castellano antiguo hay una palabra que es hermosura, bueno, porque hablamos de hermosura, pero originariamente era hermosura, que era una versión al castellano antiguo de una palabra latina que es formosita, que es justamente la, no sé, como el esplendor de la forma, la formosidad de algo. Y en ese diálogo, el banquete, explica Platón que en la paternidad espiritual, incluso la tarea de los maestros tiene algo de paternidad, consiste en eso, en engendrar en belleza. O sea, en el fondo, en ayudar a otras personas a que se formen, o sea, que se informen, a que ganen formas, a que entiendan más. Es una forma de hacer mío lo que conozco, el conocerlo, aunque inmaterialmente, claro. Pero realmente, esta es la cuestión. Es la misma forma que materialmente informa la mesa, la que inmaterialmente me informa a mí cuando conozco mesa. La misma, no otra. Si fuera otra, yo no conocería mesa. Otra cosa. La condición de posibilidad de que haya un conocimiento real es que efectivamente la realidad de lo que conozco la incorpore a mi propia realidad. Bueno, pues es esta noción de libertad trascendental como apertura, digamos, por cierto, irrestricta, porque en principio todo podemos conocerlo, nunca lo conocemos todo, y nunca conocemos del todo lo que conocemos. Siempre podemos conocer más y mejor. Pero el horizonte al que, mediante esa capacidad de entender, el ser humano, por esa razón, está abierto, es irrestricto. Es todo lo real. Esto es un poco lo que está en el origen de un tópico antiguo que bueno, está muy, no sé, muy trabajado por Aristóteles, pero que en el fondo recoge una, no sé, una representación que es muy familiar a los griegos, sobre todo a los atenienses de su época,
el ser humano es un microcosmos. Es un mundo a escala microscópica, es un universo muy pequeñito. Y él lo dice en el libro de Ánima, dice esto, el alma humana es de alguna manera todas las cosas, porque todas las puede conocer. Y efectivamente cuando las conoce las es. Ciertamente, la forma de las cosas que a mí me informa cuando las conozco, y además no solamente me informa, sino que me conforma a mí con ellas, me hace serlas inmaterialmente, no supone que yo las deforme, las arrebate su forma, evidentemente. Como se ocurre, por ejemplo, cuando yo me como un bocata. Cuando yo me como un bocata, pues obviamente le deformo, o sea, le arrebato su forma de bocata. Ya no es bocata cuando me como, pues, transformo, ¿no? Pasa a ser parte de mí, pues, grasitas, de chorizo, hidratos de carbono, lo que sea, bueno, parte de bocata que metabolizo, claro, la otra que no. Pero esa se transforma en mí, pero de una manera material. Esto es una información, una conformación, una transformación inmaterial, pero real. Esta es una cuestión decisiva. Sobre Aristóteles, y bueno, estoy de acuerdo. En el querer pasa algo distinto, algo parecido, pero casi se puede decir algo inverso. O sea, al querer, más que hacer mío lo que quiero, pues lo propio del conocerlo. Soy yo el que me hago suyo de aquello que quiero. O sea, quiere decirse que si el conocimiento es un movimiento de fuera adentro, intrático, eso no existe en castellano, pues el querer es más bien extático. Eso sí que existe la palabra éxtasis, se diga, estar fuera de sí. Y de hecho muchas veces se dice, bueno, pues esto, como una persona está locamente enamorada de otra, de la nena o la nena, está fuera de sí. Hay una expresión usando muchas veces de inmigrante. Flipa. Flipa. Sentido de que uno a sí mismo ya se ha dejado muy atrás, ¿no? O sea, que ya el objeto prácticamente monográfico de su atención, pues estoy, en cierto modo, bueno, no es que eso sea siempre así, pero la tensión en la que la tendencia positiva consiste es justamente extática, o sea, es más bien centrífuga, no centrípeta, como en conocer, sino de salida, ¿no? ¿En qué sentido puede enriquecernos el querer o la facultad de querer en la medida en que, si es auténticamente querer, más que apropiarme de algo, soy yo el que se expropia de mí mismo para tender hacia eso que quiero? Pues esto ciertamente es paradójico, pero yo creo que esto lo sabemos todos por intuición y también creo que por experiencia. Aunque de forma paradójica, eso es quizá lo que más puede enriquecer a una persona, su capacidad de querer, su capacidad de amar. De San Agustín, amor meus, pondus meum. Esta frase vale la pena escribirla. El latín en general es una lengua para ser escrita en piedra. O
sea, frases lapidarias. Y esta es una de las más lapidarias que yo, de San Agustín. Es que tengo que darle aquí. No, A este. Ahí. No sé qué he hecho. Ahora. Bueno, fíjate. San Agustín. Lo voy a poner en mayúsculas. Pontus. Mi amor es mi peso. O sea, lo que da consistencia a la biografía de cualquier ser humano es su capacidad de amar, sus amigos, más valioso que tenemos los humanos. Ciertamente, ya digo, es un poco paradójico en qué manera puede enriquecernos algo que fundamentalmente consiste en darse uno a otra persona. Claro, lo que será se pierde, o sea, lo que se da no se quita, lo que se da, pues usted. Pero yo creo que tenemos una intuición muy clara de que esa es la riqueza mayor del ser humano. Su capacidad de expropiarse o de esto, como de amar. Obviamente la otra también es realmente una riqueza humana solemnísima, ¿no? La de entender, conocer, tal. Pero yo creo que intuimos que más aún esto, aunque de forma paradójica. Un poco curiosa. Esto, o sea, nunca cuando uno quiere, uno se pierde completamente a uno mismo. Evidentemente, en todo querer siempre está presente un sujeto que quiere, ¿no? Pero el sujeto que quiere en el querer está tan atenuado, digamos, tan en el fondo, tan en segundo plano, que, no sé, que puede parecer profundamente alienante esto de querer cuando se trata, insisto, de un querer muy intenso, apasionado, digamos. Sí, el amor es una de las pasiones fundamentales, ¿no? Pues realmente es muy curioso, es muy paradójico, pero en ese sentido yo creo que el cristianismo puede aportar una, no sé, una luz muy interesante. El cristianismo entiende que claro, el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Y que Dios es uno, pero también triple, o trino. Uno en cuanto a su sustancia, pero trino en cuanto a su personalidad. Hay tres personas en Dios. Y efectivamente, las personas en Dios ponen de relieve algo que parece contradecir el carácter absoluto de Dios. Eso es lo que significa en griego la palabra Dios. Es la traducción más cercana, más leal al castellano, de la palabra theos, theou en griego, o theos, theos en latín, es ser absoluto. O sea, ser que pone, theos es una flexión, es una
sustantivación de un verbo que es tisen, en griego, que significa poner. Y viene la palabra tesis. Tesis es la posición, la postura. ¿No? Pues Dios es el que pone en el ser a todo lo que no es Él, sin Él ser puesto por ningún otro. O sea, Dios es el que, del que dependen todos los demás, sin Él depender de ningún otro. Eso es lo que significa ser absoluto, estar absuelto de toda relación y dependencia. Y sin embargo, el hecho de que Dios sea tripersonal o interpersonal implica que hay una absoluta dependencia entre las personas. San Agustín lo explica diciendo que el Padre es darse al Hijo. Y el Hijo es recibir ese don del Padre. Por cierto, también es un don. O sea, la recepción de un don también es un don. También es algo que da el Hijo al Padre el recibir su don. Esto es una cosa curiosa. O sea, todo el que hace un regalo, evidentemente, se caería frustrado si a quien tratas de regalar, pues te rechazaría. Pues, quieres regalarle una corbata, el día se cumple, va y le dice, pues métetela donde te quepa, te quedan tres plavos de narices, porque no hay regalos si no hay recepción de regalos. Y esto los papás y las mamás lo saben muy bien. Lo que más desean es que sus hijos reciban todo lo que ellos quieren dar. Y lo que más les duele es que no les pidan o no reciban sus dones. Y eso es una imagen muy interesante para hacerse humanamente cargo de cómo Dios nos trata. También San Agustín dice que Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Que lo que más me ofende es justamente que rechacemos lo que Él nos quiere entregar. Por tanto, la recepción de un don también es un don. El que recibe un don también da al donante la recepción de ese don. Y la comunión, digamos, entre el Padre donante y el Hijo receptor de ese don es tan intensa, es una empatía tan absoluta que ella misma es Dios, la tercera persona. El amor, digamos, del Padre al Hijo, correspondido por el amor del Hijo al Padre. Evidentemente, eso da una... O sea, puede dar una cierta pista de como leyendo las cosas que escribe San Agustín sobre la Trinidad, tiene un tratado sobre la Trinidad que es una joya. Por cierto, Santo Tomás también tiene otro que es otra joya, que dice cosas distintas pero igualmente geniales. Yo creo que nadie más que estas dos personas, estos dos grandes filósofos y teólogos han dicho cosas más luminosas sobre dentro de lo que es el misterio. Claro que esto es algo misterioso, pero pasa con los misterios cristianos. Una cosa que decía San José María, santo español, que tuve la fortuna de conocer, de los misterios de la fe, que dice que son muy claroscuros, o sea, tienen algunos aspectos de, claro, de oscuridad, de los misterios, ¿no? Pero al mismo tiempo, una vez que tú aceptas ese misterio, joder, se te hace una luz, o sea, ves cosas, ¿no? Y realmente a esto pasa algo así, ¿no? O sea, te puede dar a entender algo de lo que nos pasa.
y te puede dar a entender un poco, insisto, dentro de la paradoja que tiene esto de cómo puedes enriquecerte a base de expropiarte, pues el hecho de que no puede haber nadie más rico y más pleno que Dios, el ser absoluto, y que a la vez es interdependencia absoluta. El Hijo procede del Padre y que depende totalmente del Padre. No es menos Dios que el Padre, es tan Dios como el Padre. Pero sus seres dependen del Padre. Y el Espíritu Santo depende de ambos, del Padre y del Hijo. Procede, se dice, terminología teológica, ¿no? Ese proceder no significa subordinación, no significa que sea menos Dios, pero es una dependencia, es una interdependencia, es una interpersonalidad del ser personal con Dios. Por lo tanto, no es un Dios aislado, ¿no? Es un Dios que entiende con un entendimiento que es tan intenso que ese mismo entender de Dios es Dios. Eso es la segunda persona, el verbo. Y con un amar que es tan intenso que ese mismo amor a mí me parece que es un poquito abusivo algunas cosas que dicen algunos personalistas cristianos, exagerando mucho, por lo menos un poquito, esta semejanza de Dios uno y trino que hay en el ser humano. Que ciertamente, es verdad, se puede decir que es un icono de Dios, la imagen de Dios, pero me parece que hay que corregir esa analogía, por lo menos hay que hacer alguna manera. Evidentemente, la forma en la que Dios es persona no es exactamente la misma en la que lo somos nosotros. Para nosotros, el ser persona supone el ser capaces de entender y de ver. Es decir, el tener una naturaleza racional que nos capacita, nos hace aptos para esas dos operaciones. Mientras que en Dios no podemos hablar de una capacidad o de una potencia activa, sino de una acción. O sea, en Dios el ser persona no es el poder entender o poder querer, ¿no? Sino el entender subsistente y el querer subsistente es la tercera. Dios, el entender de Dios no es como el nuestro, que es ponernos a entender desde un previo no entender. O sea, activar una potencia activa. En términos aristotélicos, en Dios no. Si Dios es acto puro, dicen también los aristotélicos, Dios no puede pasar de la potencia, aunque sea potencia activa, al acto segundo, digamos, al ejercicio, la ejecución de esa capacidad activa, no, sino que Dios es entender subsistente. Y en ese sentido, a mí me parece que también hay que corregir en el personalismo, que sea el personalismo cristiano y muy bien intencionado, pues una especie de hipostatización, digamos, de sustantivación de la relación. O sea, en general, a los personalistas les gusta muy poco el concepto de individuo. Y les parece que decir que el ser humano es individuo, como dice, por ejemplo, Boecio, ¿no? La sustancia individual, pues es prácticamente entenderlo como si fuera una piedra, ¿no? Absolutamente pétreo, en el sentido de poco apto para la trascendencia, ¿no? Y no, el ser humano es relación. Y es
Pues yo modestamente diría que no. El ser humano es un ser en relación. No es lo mismo ser en relación que ser relación. Esto último se puede decir de Dios, o sea, de las personas. Esas sí que son relaciones subsistentes. Son las personas. Pero mi persona no es, o sea, yo no soy el amor que tengo, por muy intenso que sea el amor que tengo a otra persona. Y por muy profundo que sea, tampoco soy el conocimiento. Perdón. Simplemente, ¿cuál es la principal objeción de los personalistas a la individualidad? Pues, aunque esto parezca un poco útil, finalmente lo es. Que confunden ser individuo con ser individualista. Ser individuo es una condición biológica. Es que ser individualista es una actitud moral, o sea, es una mala versión moral, digamos así, de una condición ontológica del individuo. Es obvio que para ser individualista hace falta ser individuo de naturaleza racional. Eso quiere decir que cuando un individuo de naturaleza racional pues, sea individualista, pues, hasta cutre en el que incurren muchas formas de personas, poquito atentas a la Aristóteles, que es bastante más fino. Evidentemente, pero, repito, hace falta ser individuo para ser individualista. Pero luego es lo que ser individuo significa ser un ser aislado, asocial y completamente refractario a la relación para nada. Es más, perdón. O sea, bueno, en la definición de Boecio que he escrito antes está perfectamente claro la hibridación entre la sustantividad individual, llama Tomás de Aquino el distinctum subsistens, o la respectividad. Fórmula de Boecio, la naturaleza racional. Justamente la que nos faculta por esa apertura tan interesante. Poder entender todo. Es que me parece, aunque sea un poco útil, esto es un error de bulto. Hay otras cosas que a lo mejor son más lúcidas, pero esto desde luego. Pero como alternativa, entonces, Pues eso, hablar de que el hombre es relación. Y además no les gusta hablar del hombre, y mucho menos les gusta la definición de Aristóteles que yo he puesto. Animal es decir que el hombre es animal. No es persona. Y persona es relación. Bueno, pues yo modestamente diría, eso se puede decir de Dios, o sea, de la personalidad. Y lo digo yo que a lo mejor, en virtud de esa imagen y semejanza de Dios, que no se pueda decir, no, pero me parece que hay que producir algunos matices a la conexión esencial. Yo no soy la relación que mantengo las personas que conozco con las realidades que quiero, ¿no? Yo lo veo por ahí. Pero es una cuestión más, si me lo permiten, y vamos, no sé si hay alguien que esté en esa postura, de verdad que no quiero. Pero es una cuestión más visceral que intelectual. Las vísceras se les remueven cuando oyen ciertas palabras. Por ejemplo, está individuo.
o animal racional. Es una cosa que les parece realmente blasfema de simple. Ya digo, incluso tiene bastante tirria al concepto mismo de hombre. No les gusta nada, siempre ponen persona. Cosa que, bueno, les parece muy bien, y que luego Aristóteles y un aristotélico eminente como ese, bueno, no tiene ningún problema en emplear. La define también muy bien, ¿no? Persona, usted, no sé, estas cosas yo creo que ayudarían a recuperar algo del sentido común que se ha perdido en el discurso de la bioética desde hace ya mucho tiempo. Bueno, esto nos llevaría muy lejos, pero no quiero dejarlo. Pero esto es una confusión muy frecuente entre muchos bioéticos llamados personalistas. No sé, pero claro, o sea, si tú hipostasías tanto, digamos, la naturaleza racional, efectivamente es el modo de ser específico de la persona, pero olvidándote de la sustantividad individual, puede que llegues a pensar que, bueno, pues esto del ser persona, pues es cuando uno está en condiciones de entender y de creer. Antes de eso, pues a lo mejor sí, quizá había. Bueno, evidentemente hay bióticos personalistas que entienden que el ser humano comienza desde la fecundación posterior, antes del uso de la razón. Pero claro, yo creo que todos sabemos muy bien hasta qué punto lleva la confusión el manejo en ese contexto, el manejo del concepto de persona, separándolo completamente del de ser humano. Porque dice usted, es que esto de ser humano sí que tiene unos rasgos muy concretos desde el punto de vista biológico y perfectamente localizados. El ser humano es ser individuo de una especie zoológica, que es Homo sapiens sapiens. Y desde el punto de vista de la biología, concretamente de la zoología, humano es todo el que es hijo de humanos. Y si es un individuo vivo de la especie zoológica Homo sapiens sapiens, tenemos digamos, una idea muchísimo más concreta que si empezamos a divagar sobre desde cuándo se es persona o hasta cuándo se es. No digo yo que gente que divague sobre estas cosas no lo haga con muy buena intención, con la intención de ustedes, que evidentemente no puedes tratar a un embrión humano pues como podrías tratar a un embrión de un girasol, ¿no? Una mejor voluntad. Pero a veces creo que les traiciona esta especie de angelismo en no está bien. Y yo conozco gente que está en esa postura y a la que tengo mucho respeto y que creo que han hecho un papel muy importante, pero más en lo que es, por decirlo así, el discurso ético, la ética complicada, el biosanitario, la bioética. Pero en la forma de, no sé, de producir un discurso más bien parenético, ¿no? Exhortatorio, o sea, que estimula, ¿verdad? Pues, bueno, la cosa que estimula, no. Aunque haya la menor duda, lo primero que tienes que hacer es, ante la menor duda de que hay por haber una persona humana, pues de luego no a violar que lo de entrada. Y sin duda, pues. Pero una cosa es un discurso parenético, digamos, que tenga una intención exhortatoria a la virtud y al respeto,
Y otra cosa es un discurso que te ayuda a entender de qué va esto o qué es esto. Este es un aspecto a mí me parece que lo que dicen los maestros nativos, bien de ser no cristianos. Es mi esto. En fin, todo esto es un poco al rebufo de toda esta cuestión de que esto de ser persona y ser cuerpo humano no son mundos distintos. Sí, Platón y tal, ¿no? En fin. Incluso el mismo concepto de interpersonalidad. O sea, toda esta idea de que no se puede ser persona sin serlo en relación con las personas. Aquí, perfectamente admisible. Pero yo distinguiría ser en relación de ser relación. Puede parecer un matiz, pero es decisivo. Puesto que el ser persona es un ser en relación, es un ser que desde sí se proyecta a lo otro que sí. Las cosas tan fantásticas que estas. Eso creo que se puede decir. Y naturalmente, esto del yo y el yo no puede tomar conciencia de sí mismo, sino es también una relación con un no yo, que es otro yo. Es el tú. El tú no soy yo. Pero el tú también es alguien que puede entender y decir, o sea, decir y entender lo que dice cuando lo dice la palabra yo. Y bueno, y el nosotros como el plural del yo, como una abstracción que apunta a los yoes, repito, es plural. Son categorías realmente muy, no sé, muy relevantes y muy significativas para entender lo que somos, claro que sí, ¿no? ¿Sí? Pero repito que en la medida en que nos subimos a esta parra y nos olvidamos de lo otro, pues creo que en el fondo también la interpersonalidad, en el caso humano, no me refiero a relaciones intratrinitarias, sino en el caso humano, tiene mucho que ver con la distinción corporal. O sea, con que, y usted, por muy fuerte que sea la relación, incluso la empatía que pueda haber entre dos personas, usted, son dos. O sea, una es una y la otra es la otra. Y para que haya una relación real, hace falta que haya dos términos de ella, uno relativo al otro, para que sean uno y otro. O sea, que sean reales y realmente distintos. Esto es lo que subraya el concepto de individuo. ¿Verdad? Diviso a tal. Y eso, repito, en términos aristotélicos, creo que muy puestos en razón, en último término se debe a la materia quantitate simata, la materia cuantificable. En último término. No es el único principio de individuación la materia. Evidentemente, también hay seres puramente espirituales que son individuales, mismos, y se llaman materia. El acto de ser, el acto creador, también es individual, de cada uno de los ángeles y de cada uno de los almas humanas. Evidentemente, eso también da lugar. Bueno, porque da lugar al ser, el ser es individual, ¿no? Pues, obviamente, la creación pues también es algo que contribuye a la individuación. Siempre es creación de seres que son individuos. Pero bueno, creo que se entiende esto.
En el caso de los seres humanos, que no somos espíritus puros, digo esto, me parece que es muy importante entender que la corporeidad es lo que hace posible justamente el no yo. Y esto es lo que en términos filosóficos se denomina con la palabra alteridad. Y una cosa que dice Platón en un diálogo que se llama el Protágoras, realmente lo dice dialogando con Sócrates, este tal Protágoras. Era un tipo, bueno, sofista, ateniense, de una escuela de retórica muy importante, muy conocida, y que posturas muy relativistas. Bueno, se puede decir que la formulación prototípica del relativismo pues, es la famosa homo-mensura de Platón. El hombre es la medida de todas. Pero en esa conversación con Sócrates que recoge Platón en ese diálogo homónimo, dice unas cosas realmente asombrosas, muy interesantes a mí, me parece, precisamente sobre el respeto. Y bueno, tomando pie pues, bueno, en una narración mítica, bueno, pues Zeus desde el Olimpo, ¿verdad? Pues ha repartido cantidad de dones pues, sobre las diversas criaturas, ¿no? Y bueno, pues esos dones están bastante bien compensados, ¿no? Él dice, por ejemplo, por los insectos. Los insectos son bichos muy vulnerables, muy fácilmente depredables. Hay otros muchos bichos que se alimentan de los insectos y tal. Pero sin embargo, Zeus, ¿verdad? Pues les dio una ventaja competitiva que es que son muy prolijos, o sea, hay muchísimos. Entonces, bueno, aunque haya depredadores de insectos, pues siempre hay muchos insectos. Y bueno, y hablando comparativamente de los humanos, los humanos también, digamos, están en clara desventaja competitiva, estas cosas que luego han hecho los evolucionistas, ¿no? Tenemos una capacidad adaptativa muy tenue, muy débil en comparación con cualquier otro bicho. Bichos más grandes o más pequeños que nosotros, ¿no? Que nos meriendan a nosotros con una facilidad asombrosa, ¿no? Y sin embargo, todos los evolucionistas dirán que no, que la ventaja competitiva del humano es que tiene un cerebro más gordo y por lo tanto más capaz de sinapsis, ¿verdad? Pero lo que dice Protágoras es que la ventaja competitiva por la que Júpiter o Zeus, ¿verdad? Pues, eh, eh, proveyó a los humanos es el sentido del respeto. Concretamente, en griego, él usó una palabra que es aides, que literalmente significa el temor, el temor. Que, bueno, también está más o menos vinculado semánticamente a la idea del respeto. O sea, no esto, ¿no? O sea, realmente respetar es temer, también temer ofender a otra persona, ¿no? O el temor de Dios, también se habla de un don del Espíritu Santo, ese temor de Dios, que no es tanto un temor servido, tal como si Dios fuera un enemigo, ¿no? Es la desazón que te produce, ¿verdad? Pues el pensar que puedas ofender a alguien que te ha querido tanto. Pues de alguna forma eso es lo que en griego significa aides. Y eso es posible, eso es lo que ha hecho posible que nosotros, aunque formemos ciudades, es decir, aunque convivamos, aunque seamos conciudadanos, nos respetemos. O sea, vivamos cada uno sin avasallar al diablo. Aunque estemos juntos,
incluso aunque nos pongamos de acuerdo, pues en edificar una muralla que proteja la polis, ¿verdad?, de los enemigos o de las fieras salvajes, tal. Pero eso podemos hacerlo porque tenemos el sentido del respeto del país. Y eso es gracias, oye usted, a la alteridad a la que le oye usted. Somos súper amigos. Estoy aquí. O sea, te quiero una barbaridad, pero oye, pero no te avasales. Esto es tu intimidad. Yo podría ser también una cierta versión de este aidez. En fin, cosa que a lo mejor entre espíritus puros, pues no tendría tanto, no tendría por lo menos el mismo sentido que puede tener entre los. Hace poco, a lo mejor, seguramente alguno de ustedes esto hay que acabar ya, ¿no? Sí. Pues digo una cosa en 2 minutos. Pero es que me pareció muy interesante algunas cosas que le escuché a un francés que ha estado hace apenas un mes aquí en España y la verdad es que ha dicho muchas cosas y tiene un apellido impronunciable para mí, porque es de origen tunecino. Fabrice Hartag, o algo así. ¿Les suena, no? Pues este caballero contó muchas cosas en varios sitios, a lo mejor aquí también, ¿no? Pero en mi universidad invitamos en mi facultad y dio una charla espectacular. La verdad es que es un tipo muy. Bueno, yo ya le había leído algunas cosas. Parecen muy interesantes, pero no le conocía personalmente hasta este momento. Y di una charla, yo trabajo en una facultad de educación, o sea, yo enseño cosas, bueno, más o menos de filosofía de los estudiantes de magisterio. Y di una charla que se titula así, Conectados pero desencarnados. Bueno, hablando un poco de toda esta, o sea, de todo este problema del abuso de la cosa digital, que él no es nada contrario a las tecnologías, todo lo contrario, pero es muy cuidadoso. Digamos. Y él, digamos, dice que ahora los educadores tienen un desafío fundamental que es mucho más de tipo material que espiritual. O sea, es reivindicar un poco la encarnadura o la encarnación del mundo. Es lo que está más en riesgo, sobre todo, no tanto por la, digamos, por la hiperconectividad, digamos, en la nube, la expresión es bastante gráfica, ¿no? Todo el mundo de la estratosfera, ¿no? Sino, y muy particularmente por toda la ideología del género y toda la cuestión del transgénero. Toda la idea que se habiendo cambiado esto de la corporalidad, en el caso humano, la corporalidad sexual, pues, en el fondo, es una opción completamente arbitraria que depende de cómo te sientas, no sé, cómo te sientes nene, y mañana te sientes nena, y pasado mañana pues de la otra, arroba, o o trans, o bi, o lo que sea, ¿no? Ya me pierdo ya. Y la verdad es que causó bastante inversión porque, o sea, donde yo trabajo está todo el mundo, vamos, todo este ambiente es, todavía está en perro, no sé.
Yo tengo la impresión de que saldremos de eso, pero no sé si vamos a salir pronto. Da la impresión de que por lo menos pasa mañana y no sé hasta cuándo. Pero esto pone clarísimamente en cuestión, o sea, supone hacer redimido un planteamiento absolutamente dualista, casi podemos decir gnóstico. O sea, un desprecio, digamos, por lo corpóreo general, por la realidad, y completamente la corporalidad humana. Pues que es, bueno, según él y según otros muchos, una amenaza ahora mismo para uno de los factores más fuertes del llamado transhumanismo posthumanismo. Y me pareció muy curioso, además, yo le pregunté después y me explicó con bastante detalle en qué trabaja. Y bueno, pues él desde hace unos años es director de un instituto que tiene su sede en Friburgo, se llama Instituto Filántropo. Y él es el director. Y es un centro donde él quiere enseñar filosofía. Él es profesor de filosofía. Pero además, la gente que va por ahí, que son gente más o menos, bueno, de edades, podrían ser estudiantes de grado, que llaman en América pregrado, ¿no? O sea, van bien jovencillas, o sea, ya egresados de la enseñanza media, pero recién incorporados. Y o sea, tienen estudios, no solamente estudios, sino prácticas de jardinería y de carpintería. Y luego otras cosas, solamente curiosas, teatro y tal. Pero gente que quiere saber de filosofía, ese tío les obliga a que planten arbolitos y plantitas y flores y tal, y que, o sea, porque él piensa que es muy importante, bueno, no solamente para la formación de esa gente, en general para la formación de la gente joven, que ellos viven, recuperar el sentido de la resistencia de la materia. El tacto, el tocar las cosas. Y en un contexto de hipervirtualización, haciendo una reflexión muy curiosa, es que la hipervirtualización está revelando en sentido apocalíptico. Apocalipsis significa revelación, no significa el fin del mundo. Pero lo que significa es, en griego, revelación. Pues la hipervirtualización ahora mismo, aunque algunos lo vean en términos apocalípticos, bueno, esto va a petar dentro de nada, dice, revela la necesidad que muchos tienen de contacto real, no solo virtual. La necesidad de charlar tête a tête, como se diga eso, cara a cara, corazón a corazón. Relación sincera en medio de tantos avatares virtuales. Son expresiones que me apunté y son súper luminosas. La realidad tiene un régimen, un estatus propio, y es necesario cultivar la paciencia frente a la lógica pulsional. Y esto del pulsional tiene que ver tanto con el botón, o sea, pulsar el botón, ¿no?, como con la cuestión del impulso, o sea, el empuje. Y muchas veces ambas cosas están. O sea, cuando ya estás ahito de apretar botones, pues efectivamente, él lo decía con mucha gracia, ¿no? Pues puedes caer en
las cuestiones impulsivas o compulsivas son poco sanas. O sea, la gente que se le va a ver muy fin y es como si se le fuera la vida o la sangre. No sé, el día con mucha gracia. Hay gente que se le estropea el telefonito o el chisme o el wifi y tal, y que se pone de rodillas a invocar al wifi. No me desampares, ¿por qué me has abandonado? Pero bueno, esto pasa, o sea, hay gente que no puede pasar. Nos arrodillamos, suplicamos. Mientras que la naturaleza corpórea tiene su ritmo propio, tiene su pulso propio, tiene su densidad propia y necesita tiempo. Es todo un desafío hoy día para la educación el volver a poner en su sitio la actitud del estudio, la actitud del espacio. Se puede estudiar con batallas. O este equivocado. Las batallas pueden estar muy bien para estudiar. Pero estudiar sí que es una manera que te digo. Bueno, en el fondo es el desafío volver a respetar la realidad y la verdad. Es un claro que ya pero también toda esta cosa de ver las plantitas crecen, hay que esperar. Que no es echar la semilla tal, ¿verdad? Hay que ver cómo la carpintería, lo decíamos, por la carpintería implica ver la vitalidad que tiene la madera, el tronco, los muros, los metal, las fibras, saber eso, tratarlo, bueno, no, yo soy capaz de decirlo como lo dijo él, pero es un experto en esto de la carpintería. Me gustó mucho. Para decir una reflexión que no es música. Bueno, no sé. Todo da para más, pero yo creo que quedamos por ahí. Por eso hacemos ganar al cambio. Bueno, ya seguimos mañana. Sí, mañana a las 10 de la mañana. Continuamos el recorrido. ¿Esto está apagado? ¿La televisión está apagada o tapas la televisión que está apagada? Muchas gracias por ayudarnos con la conectividad. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. A lo mejor tenía que haber dejado. Está ahí detrás. El tiempo para preguntas. Quizá mañana podemos Sí. plantear. Si quieren algún comentario de esto que hemos hablado, podemos comenzar mañana con un apunte de solo para que no se les olvide.